90 en su dial. Somos el único medio informativo regional que analiza las noticias, hechos y sucesos con expertos internacionales sobre la actualidad, lo más destacado en el momento y lo que pasa en el mundo con intercambio. Solo en Econoticias 50 años. Esta es Intercambio, la sección internacional de Ecos del Conveima, única en el departamento del Tolima. Hoy estamos con el investigador Ali Ellebady del Centro de Vacunas e Inmunidad para Patógenos Microbianos de la Universidad de Washington en San Luis, en los Estados Unidos. Las células plasmáticas producen anticuerpos del COVID-19 durante décadas que pueden generarnos cierta inmunidad contra el COVID-19. Nuestra traductora es Estefanía Roa. Estefanía, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo. Good morning, Dr. Ellebady. Doctor Ellebady, muy buenos días. Bienvenido a Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima. Good morning, Dr. Ellebady. Welcome to Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima, Colombia. Good morning. Thanks for having me. Gracias por tenernos. ¿Cómo estás? How are you? I'm doing well. How are you? Okay, I'm fine. Estamos muy bien, muchas gracias. Thank you very much. ¿Qué son las células productoras de anticuerpos luego de adquirir el COVID-19? What are antibody producing cells after getting COVID-19? So these are, after getting infection, we have specialized cells in our immune system that their only function is to produce these antibodies that can protect us against the virus. This can happen after infection with any virus, actually. What we find here is that these cells in people who have experienced mild infection can be long-lived, and they can establish this residency in the bone marrow of infected people. Ok, él explica que después de una infección hay un tipo especializado de células que se especializan, o sea, su única función es esa, y es crear anticuerpos. Dice que después de cualquier infección, no importa si es bacteriana o de parte de virus, las células, estas células se generan dentro del cuerpo y pues pueden vivir por un largo tiempo. Esto genera una alta residencia y ellas se alojan en la médula. Perdón. Sí, en la médula ósea podría haber células plasmáticas que generen anticuerpos durante décadas. Esa es una de las noticias que trae el investigador que tenemos hoy como invitado en Ecos del Conveima, doctor Ali Ellebady. ¿Por qué se ubican precisamente, doctor, en la médula ósea? Why are they located in the bone marrow? That's a great question. So those cells, they live for much longer than our normal cells, our normal immune cells, or other immune cells. So they have to go to an environment. We think they go to an environment where they provide them with all what they need to have this very prolonged life. So at this moment, it's unclear to us why bone marrow specifically. But we know that if you take them out of the bone marrow, they are not long-lived anymore. So there's something about the environment in the bone marrow that makes them durable. And if you get infected or you get vaccinated with any of the childhood vaccines, we still can find those cells that are specific or targeting those childhood viruses in the bone marrow. So there's definitely a secret about why the bone marrow. We couldn't find it out yet. Ok, él explica que se alojan allí, o sea, hay muchas, o sea, todavía no está concreto del por qué estas células se alojan dentro de la médula ósea. Lo que sí se ha descubierto es que dentro de la médula ósea ellas viven por mucho más tiempo y por lo tanto tienen una longevidad más larga que las otras células. Él explica que eso puede ser debido a que el ambiente, o pues el ambiente donde ellas viven, o sea, el ambiente que se les da dentro de la médula ósea, les provee todo lo que necesitan para poder subsistir. Ahora bien, dice que si ellas se tomaran o se sacaran de la médula ósea,
ellas no vivirían tanto tiempo como lo hacen. Incluso él explicaba y daba un ejemplo que en muchas ocasiones cuando se extraen células de la médula ósea se encuentran también anticuerpos de enfermedades o infecciones que se han presentado durante la niñez. Esto indica que pues el ambiente que se le brinda a estos anticuerpos o a estas células dentro de la médula ósea hace que su vida sea prolongada por muchísimo tiempo. También se les conoce como células plasmáticas o células de la memoria. ¿Por qué? Are they also known as plasma cells or memory cells? Why? So there are two different cells. Plasma cells are the cells responsible for generating or producing the antibodies continuously. And those antibodies can be our first line of defense against the virus. Memory cells are our second line of defense. If we didn't have enough virus, enough antibodies to protect us against reinfection, memory cells can quickly engage and become antibody producing cells and supplement this first line of defense. So they are two different cells and they play two different roles. The first cell, plasma cells, produce the antibodies, first shield. Memory cells, if the first shield is not enough, memory cells step in and produce more antibodies. Ok, él explica que son dos células diferentes. Una son las células plasma, que son las que ellas crean los anticuerpos. Él lo explica como si fuera un primer caparazón o un primer armazón, en donde pues cuando se ve una infección, ellas generan los anticuerpos para poder combatir el virus o esta infección como tal. Y las células de memoria, las células de la memoria, lo que hacen es que ellas si de pronto las células plasmas no respondieran de la manera que deberían hacerlo, entonces ellas inmediatamente generan una reacción y crean más anticuerpos para poder combatir la infección. Es decir, que es como si ellas fueran la segunda barrera o un backup para poder combatir la infección como tal. Son dos tipos de células diferentes. Unas son los que crean los anticuerpos y las células de memoria son las que de una u otra manera, si las células plasma no generaran suficientes anticuerpos, ellas serían lo suficientemente capaces para poder producir más anticuerpos para combatir la infección o la enfermedad. ¿Cómo operan los anticuerpos del sistema inmunológico para luchar contra entonces una reinfección del COVID-19? How do immune system antibodies work to fight a reinfection of COVID-19? So antibodies can bind to the major protein on the surface of the virus. We call it the spike protein. And the virus uses this protein to bind to our cells in our lungs. Once the virus goes in, the virus uses this protein to gain entry inside the cells. So having antibodies can bind to this protein, and the virus doesn't have access to the cells anymore, so it cannot get in. And if the virus cannot get in inside our cells, it cannot start the replication process, and we can prevent the infection. And that's the best way to prevent what we call neutralize the virus. This is the main way of how antibody works. Antibodies can also protect in many different other ways, but this is the main mechanism. Ok, él explica que lo que hacen estos anticuerpos es no permitir que el virus ingrese a las otras o a las células como tal. La manera que lo hace es despegando el virus de la proteína. Él explica que la manera en la que los virus entran a nuestros cuerpos es que ellos se adjuntan a las proteínas para poder ingresar dentro de las células como tal. Y esa es la manera en la cual los virus se replican. Entonces, si esto se limita, es decir, si no se logra que los virus entran a las células como tal, entonces, pues, se lograría neutralizar el virus. Por lo tanto, pues, esta es la manera en la que se trabaja este sistema. ¿Por qué algunas personas entonces, doctor Ellebady, se infectan de COVID-19 entonces, doctor Ali Ellebady? Why do some people get again COVID-19 then? So this is a very important question. What happens when you have, not everyone is the same.
some people are having for many reasons they have weak immune system, or they are taking some medications that make their immune system weak, or they have other chronic diseases that make their immune system weak, and those individuals don't form these very strong first line of defense, and they don't form very strong memory, and that is why they have sometimes, even if you get infected, they cannot their defenses are not built strong enough to fight against reinfection. So this is first reason. The second reason is the virus itself, we have seen, is keep changing, and so some of these new variants are unfortunately sufficiently different from the very early strains that they can become partially resistant to our immune system or to our antibodies that we formed in the beginning. Ok, él explica que no todas las personas somos iguales. Esto quiere decir que nuestros sistemas inmunológicos son bien diferentes. ¿Por qué? Porque algunas personas no tienen un sistema inmune fortalecido, ya sea por medicación que están teniendo, enfermedades crónicas, y esto lo que hace es que de una u otra manera estas comorbilidades o estas enfermedades o estos medicamentos no tengan un sistema inmunológico, es decir, lo que se explicaba anteriormente, una barrera de defensa tanto de células de memoria como células plasma para poder combatir el virus como tal. Por lo tanto, como no hay no hay suficiente fuerza en este sistema inmunológico, es mucho más difícil combatir el virus. Y la segunda razón por la cual las personas vuelven y les da COVID-19 es porque como se ha nombrado en este espacio, han habido ciertas variaciones del virus. Por lo tanto, el virus ha ido cambiando, por lo que hace que estas variaciones, que son suficientemente diferentes al virus original, se conviertan un poco más resistentes a esos anticuerpos que ya se han creado dentro del cuerpo. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico a través de alimentos y vitaminas? Doctor Ali Ellebady, how can we strengthen our immune system through food and vitamins? Yes, obviously, having a healthy diet is very important to keep our immune system healthy and strong. However, for something like this virus, the best way to boost our immune system is the vaccine. Vaccines are make specific antibodies that can target this spike protein on the surface of the virus. So by far, the best insurance for us to get protection against this virus are vaccines. And we have seen how successful vaccines in many parts of the world where they have a lot of access to these vaccines. So yes, having healthy diet is great, but this is not very specific to the virus. Vaccines are very specific to the virus, and that's why we should focus on that. Ok, él explica que pues una de las maneras que para poder mantener fortalecido nuestro sistema inmunológico es a partir de una dieta saludable, pero él explica y hace énfasis en el que las vacunas van a ayudar a combatir de una manera mucho más específica a el virus del COVID-19. ¿Por qué? Porque a partir de las vacunas lo que se hace en el organismo es generar unos anticuerpos específicos para combatir el virus como tal. Lo que hace es que nos genere una seguridad mucho más alta para poder combatir satisfactoriamente este virus. Él dice que en varios países del mundo se ha visto qué tan exitoso ha sido el sistema de vacunación debido a que muchas personas dentro de los países han sido vacunadas y pues han tenido resultados satisfactorios. Doctor Ali Ellebady, ¿qué opina sobre la vitamina D para fortalecerse contra el COVID-19? What is your opinion of vitamin D to get stronger against COVID-19? Again, it's the same answer like last time. It could be good against generally improving our health. It's not specific to the virus, and it's not going to be specific to COVID-19. It's not something that will
use to really control the disease. It's a generally good thing to have a healthy multivitamin. It's always good, but it's not going to help against against really the infection, the pathogenesis, or the severe disease that can caused by this virus. You don't want you want antibodies to block the virus infection from the beginning, and there is nothing else other than these antibodies that can do that. Ok, él dice que es prácticamente la misma respuesta que dio en la pregunta anterior, y es que a pesar de que pues, la vitamina D sí ayudaría a fortalecer el sistema inmunológico, esta vitamina no específicamente ayudaría a combatir el COVID-19, a pesar de que él aclara que dice que es muy buena para nuestra salud y es muy buena para poder crear mejores anticuerpos. Esto no está determinado que sea específicamente para combatir el COVID-19 como tal. Por lo tanto, la patogénesis que está establecida a partir de este virus no está establecido que se pueda combatir con el consumo de vitamina D. Por último, doctor Ali Ellebady desde los Estados Unidos en San Luis. ¿Estos anticuerpos operan también contra las nuevas variantes del COVID, como la de la India, que está causando tanta incertidumbre en el mundo? For last, do these antibodies also work against the new variants of COVID-19, such as that of India, that is causing uncertainty in the world? So that's a very good question. What we know so far, that there are multiple variants coming from that originating in or first isolated in India, and the data that just came out last week shows that yes, the vaccines, some of the vaccine, at least the RNA vaccines, the antibodies produced by these vaccines, can protect against, especially can protect against severe disease. Even against those new variants. So that is very good news. Some variants can decrease or can partially resist the antibodies produced by these vaccines, but so far, none of the variants isolated so far can completely resist the antibodies, which is obviously good news. So the vaccine is still the best way to fight this disease, even against the emerging variants. Él dice que esta es una muy buena pregunta, porque a pesar de que existen actualmente varias variantes del virus, él dice que hubo un estudio reciente que pues ayer confirmaron que sí, que las vacunas que hay hasta el momento sí combaten o sí logran generar los suficientes anticuerpos para poder combatir el virus como tal. Dice que a pesar de que en algunas hay no hay lo suficientes como como los datos para establecer si combaten completamente o no. Él dice que la manera más efectiva para poder combatir el virus es a través de las vacunas, porque se ha descubierto que ellas sí logran establecer o sí logran crear los suficientes anticuerpos para no combatir completamente, pero sí disminuir los efectos que tiene el virus dentro del organismo como tal. Doctor Ali Ellebady, investigador del Centro de Vacunas e Inmunidad para Patógenos Microbianos de la Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you very much, Dr. Ali Ellebady, for being with us in radio station Ecos del Conveima in Ibagué, Tolima, Colombia. Thank you for having me, and stay well, everyone. Un abrazo. Thank you. Bye bye. Continúa nuestro noticiero Eco Noticias, emisión central hasta las 9 de la mañana, y continúa Gerardo Gómez y nuestro grupo de trabajo con la franja informativa extendida de Ecos del Conveima. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana, Eco Noticias. Desde el IVAL queremos decirles gracias a los usuarios que con el pago oportuno de las facturas nos permiten seguir trabajando para mejorar nuestro servicio de acueducto y alcantarillado. Queremos recordarles que hemos habilitado para el pago de las facturas, además de los canales bancarios y de recaudo tradicionales, el servicio a domicilio con Gana